Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la violación al debido proceso por falta de notificación que la Contraloría General del Estado está incurriendo. Empecemos. Bien, tenemos primero que entender qué es esto del debido proceso. El debido proceso es el procedimiento que la ley señala para una actuación administrativa. Tenemos varias normas que regulan esto del debido proceso. Está tanto a nivel constitucional, a nivel incluso de instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador, a nivel de leyes. Veamos qué dice nuestra Constitución de la República. Nos dice que el debido proceso incluye las siguientes garantías. Entre esas están, miren, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Esto está en el artículo 76.1 de la Constitución de la República. También nos dice la Constitución que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial, en su artículo 173. Es decir, el debido proceso es ese procedimiento que la administración pública debe cumplir. Por cierto, como les decía, no se restringe solo a la Constitución lo que es el debido proceso. Tenemos también la Carta Iberoamericana de los Derechos del Ciudadano con respecto a la administración pública, que igualmente nos habla de que las administraciones públicas tienen que seguir el debido proceso, el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico. Entonces, el Código Orgánico Administrativo igualmente, también hay varias disposiciones que nos habla del procedimiento. Hay un artículo en el COA, el artículo 100, que nos dice que no seguir el procedimiento es que el acto no está motivado. Bueno, esto como una especie de conceptos. Ahora, el derecho a la defensa, que también es parte del debido proceso, de acuerdo a la Constitución, es separado de los puntos más importantes. Miren, tenemos, ¿qué garantías tenemos? Nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. ¿Estamos claros en eso? Contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra y recurrir el fallo o resolución, es decir, recurrir el acto administrativo en todos los procedimientos en los que se decida sobre los derechos del ciudadano. Bien, tenemos un caso que lo vamos a mostrar con pruebas y explicando en qué se violó el debido proceso y que tiene que ver esto con la notificación de la actuación administrativa. Tenemos aquí una diapositiva en la cual, miren, es parte de nuestro curso de respuestas a observaciones de Contraloría, esta diapositiva, y nos ubica en la parte de la determinación de responsabilidades, que nosotros las llamamos la fase 2. Aquí tenemos la fase 2 respecto a las responsabilidades administrativas culposas. Bien, aquí tenemos que todo empieza con un informe aprobado. Este informe de auditoría es la base, es la actuación previa a la predeterminación de una responsabilidad. Por eso tenemos aquí este primer hito, que después, en el caso de las administrativas, una vez notificada esta responsabilidad, esta predeterminación, se le da a la persona 30 días para que presente pruebas de descargo. Pero el reglamento general de la ley de Contraloría dice que la Contraloría debe en 60 días plazo expedir la resolución. ¿Sí? La ley de la Contraloría en el artículo 48 es un poco confuso y nos dice que después de los 30 días, en el caso, dice, de destitución, dice, la Contraloría expedirá la resolución en 60 días, pero en caso de destitución, es decir, que en casos que no son destitución, se aplicaría el reglamento. Simplemente tenemos 60 días. ¿De dónde a dónde? Desde que se notifique la predeterminación hasta que se notifique la resolución. Bien. Con este marco conceptual, pues, podemos hacer ahora sí un análisis
práctico de la violación al derecho a la defensa por haber expedido una resolución sin que se haya todavía notificado ni siquiera la predeterminación. Miren, es decir, está pasando en la Contraloría cosas que no entendemos, sospechamos que ellos tienen un sistema informático que simplemente les hace que se expidan las resoluciones automáticamente sin importar siquiera si fueron notificadas o no. Es la única explicación a esto, pero eso es decir, aquí un sistema informático está sobre el derecho de los ciudadanos. Imposible. Veamos entonces qué sucedió. Bien, tenemos el caso de un cliente que la predeterminación de responsabilidad administrativa culposa tiene fecha de 21 de marzo de 2024. Y le determinan la responsabilidad, o sea, la confirmación de esta predeterminación el 6 de junio de 2024, a los 77 días. Pero hay un problema aquí, que esta persona abre su correo electrónico, o mejor dicho, se descarga del portal de la Contraloría tanto la predeterminación como la determinación de responsabilidad administrativa el 21 de junio de 2024. Es decir, la confirmación de lectura es del 21 de junio. Por lo tanto, desde que tenía esta persona esta confirmación de lectura de la predeterminación, desde ahí recién tenía el derecho para en 30 días presentar sus descargos, ¿sí? Y por lo tanto, ese era el debido proceso. Pero ¿qué hace aquí la Contraloría? Que le determina la responsabilidad, es decir, emiten un acto administrativo sancionatorio o confirmatorio antes de que sea notificado de la predeterminación. Es decir, no tuvo derecho a defenderse, no pudo defenderse. De hecho, en esta determinación lo que dice es que ha transcurrido el tiempo de los 30 días y no ha contestado. ¿Transcurrido el tiempo desde dónde? Desde el 21 de marzo. Por cierto, aquí se emite una boleta electrónica que tiene por lo general la misma fecha de la actuación. Es decir, hay una boleta ahí de 21 de marzo también. Puede ser el 22 de marzo. Pero la notificación de la actuación administrativa se da cuando la persona tiene un conocimiento pleno del acto administrativo. Miren que así mismo lo dice el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que fue reformado este año, el 2024. Pero la Contraloría, ignorando la ley, ignorando también lo que es la eficacia jurídica de una actuación administrativa que está dispuesta en el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo, de la notificación, es decir, sin haber notificado realmente la predeterminación, ¡pac!, le determina ya la responsabilidad, violándose claramente el derecho a la defensa. Miren que no es un problema de la persona, en este caso que ha sido sancionada, que abra o no abra el correo electrónico el mismo día, el 21 de marzo. De hecho, aquí lo abrió el 21 de junio y por eso es que se enteró ese momento de que tenía estas dos cosas. Ese es un tema que la Contraloría debería ver. ¿Cómo notificar a quienes, si se les ha enviado un correo de alerta, no responden o digamos, no confirman la apertura de la actuación administrativa en el portal web de la Contraloría? Entonces, si no se le puede notificar por correo electrónico porque no abre el correo o no va al portal de la Contraloría, deberían buscar agotar otro tipo de notificaciones, pero si no hay forma, la misma ley le permite al organismo de control hacerlo por la prensa. Pero hacer esto de manera arbitraria, simplemente sin importar si abrió o no abrió el correo, si se descargó o no el acto administrativo para que ejerza su defensa, sin importar nada, a los 77 días está emitida una determinación. Está pasando estas situaciones no solo, por cierto, no solo en temas de resoluciones, sino también inclusive hay casos de títulos de crédito, que igualmente
en demandas que se ha presentado ante los tribunales distritales contencioso administrativo, por alguna razón la Contraloría no se ha enterado o internamente no ha funcionado bien su comunicación y le emiten un título de crédito, siendo que esa resolución ha sido impugnada en la vía judicial. ¿Se dan cuenta? Otra arbitrariedad. Ahora, ¿qué hacer ante estas arbitrariedades? Solo habría una vía de defensa, que es la vía judicial ordinaria, que sería la primera a utilizarse. Presentar una demanda subjetiva o de plena jurisdicción ante un tribunal distrital de lo contencioso administrativo. Porque hay un tiempo para hacer esto, y es únicamente de 90 días término una vez notificada la actuación. Entonces, conocemos de casos, no nos ha pasado esto a nosotros, pero nos ha comentado. Hay abogados que se han olvidado de la vía ordinaria y han dicho, es que este tema es una violación a un derecho, y sí lo es. Y entonces han ido a la vía constitucional, es decir, a presentar una acción de protección ante cualquier juez ordinario de primera instancia o de instancia para que a través de una acción de protección se declare la nulidad de la resolución de Contraloría. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tal si ese juez no le da la razón? Ok, ahí hay cómo apelar a la Corte Provincial. Perfecto. Se va a la Corte Provincial, pero hasta eso lleva pasando varios meses. ¿Y qué tal? Y ha habido casos que la Corte Provincial no les da la razón. Es más, sabíamos de una sentencia de una Corte Provincial que dice que estos temas no deben discutirse en la vía constitucional porque hay una vía más idónea, que es la vía de la justicia ordinaria, la vía contencioso administrativo. Pero ¿cuál es el problema? Que si a los 8 meses usted tiene una sentencia ya de última instancia, como eso de Corte Provincial en temas constitucionales, imagínese qué puede hacer cuando tenía únicamente 90 días término, que es más o menos 4 meses, para presentar la acción subjetiva de plena jurisdicción ante un tribunal distrital contencioso administrativo. Entonces, si la vía constitucional no le resulta, se quedó sin opciones de defensa. ¿Por qué? Porque si no presentó la demanda por la vía ordinaria, ya no hay más nada que hacer. Entonces, por eso sugerimos que en este caso, cuando hay violación de derechos, se presente siempre la demanda subjetiva o de plena jurisdicción. Y mientras eso transcurre, como no hay un tiempo para presentar la acción de protección, se la puede presentar en cualquier momento. Se la podría presentar después de la presentación de que se hizo la demanda en la vía ordinaria, ¿no es cierto? O esperar que la vía ordinaria funcione. Pero no al revés, como acabé de explicar. No irnos solo por la vía constitucional, ignorando la vía de la justicia ordinaria. Bueno, en este caso, como les decía, se notifica la resolución sin que la persona siquiera se haya enterado de que tuvo una predeterminación. Pruebas de esto. Bueno, obviamente hemos ocultado los nombres de nuestro cliente y los datos, pero solo hemos dejado que se vea las fechas. Entonces tenemos aquí, miren, esta es la constancia de lectura que el sistema de la Contraloría envía automáticamente una vez que la persona se descarga el acto administrativo o cualquier actuación, como sea una predeterminación, que es un acto de simple administración. Entonces, tenemos aquí que se descargó la predeterminación y se la descargó, ¿no es cierto?, el 21 de junio de 2024. Pero miren, ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha de esta predeterminación? 21 de marzo. Perfecto. Pero también ese día, ese 21 de junio, también se descarga pues del mismo portal la resolución. Ahí le sale ya una resolución que tiene fecha 6 de junio. Es decir, que esta persona, el 21 de junio de 2024, que abrió su correo, recién se enteró que tenía una predeterminación. Y no solo eso, también una resolución ya sobre esa predeterminación. Imagínense. Entonces, se expide la resolución
antes de la confirmación de lectura de la predeterminación, o sea, al revés. ¿Qué debió ser? ¿Qué es lo que debe hacer el organismo de control? Miren, ok, yo tengo una predeterminación de 21 de marzo. Ya, pero abrí mi correo el 21 de junio y ese momento fui al portal de la Contraloría y me descargué la predeterminación. Ok, hasta que no haya esa confirmación de lectura, no puede la Contraloría emitir una resolución sin que la persona tenga el derecho a defenderse. Es decir, que desde el 21 de junio le debieron dar 30 días para contestar a esa predeterminación. Y la Contraloría, desde esta fecha, desde el 21 de junio, tomarse 60 días máximo hasta notificarle la resolución. Bueno, entonces hemos demostrado, este es un caso real, que está sucediendo cosas muy extrañas en el organismo de control. Claro, obviamente ellos quieren cumplir con sus actuaciones, pero el problema es que hay que cumplir con la actuación, pero respetando los derechos de las personas. Y el derecho a la defensa es un derecho básico, es un derecho humano. Y entonces, ¿qué hacer ante esto? Miren, es complicado. Lo único que nosotros de nuestra parte podemos ayudarles, como en un caso similar, un caso como estos, es, si ya sucedió esto, presentar la demanda subjetiva de plena jurisdicción en la vía ordinaria para ejercer defensa, porque si no, esta resolución se va a confirmar si no hay defensa y eventualmente le va a llegar un título de crédito y después una orden de pago, es decir, un tema coactivo. Bueno amigos, ese ha sido nuestro video el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, ya saben que nos pueden escribir a info@franciscoaguirre.com. Pueden visitar también nuestra página, franciscoaguirre.com. Estamos a sus órdenes y hasta una próxima oportunidad. Un artículo y un video relacionado con las 6 caducidades que hemos identificado en las cuales la Contraloría puede incurrir. ¿Por qué es importante esto? Porque si demostramos que incurrió en cualquiera de estas, tenemos un elemento como para que se declare la nulidad del acto administrativo de la Contraloría y se eche abajo todo lo que han hecho. Bien, no voy a hablar más del tema, pero abajo en los comentarios, en la descripción de este video, pueden ustedes encontrar un vínculo para descargarse ese documento que hemos preparado con un video correspondiente explicando cuáles son las 6 caducidades en las que puede incurrir la Contraloría.